Hermanos, por favor, abran sus Biblias en Gálatas, capítulo 3. Vamos a leer una sección larga, desde el versículo 15 hasta el capítulo 4, versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto: la ley, que vino 430 años más tarde, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no es de una parte solamente, ya que Dios es uno solo. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora ha venido la fe. Ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente al siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Amén. El apóstol Pablo ha gastado ya bastante tinta de su pluma en la carta a los Gálatas, poniendo de manifiesto lo absurdo que era esta enseñanza de los falsos hermanos, ¿cierto? Que les estaban diciendo a esta iglesia en Galacia que no era suficiente la fe en Jesús para la salvación, sino que además ahora debían andar en las obras de la ley. Ese es todo el contexto, ¿no? Y Pablo nos ha mostrado cómo él, desde la misma revelación del Evangelio y el principio de su apostolado, ha recibido algo divinamente. Él no ha rehuido de enseñar realmente el consejo de Dios. Por el contrario, ha sido fiel en manifestar la verdad del Evangelio a los hermanos en Galacia. Desde ahí Pablo se ha dedicado a argumentar una y otra vez en distintos tópicos para hacer caer los argumentos de los enemigos de Pablo y poder volver a traer a los hermanos de Galacia a la libertad del Evangelio. Recuerden ustedes que cuando parte la carta, Pablo está maravillado, está estupefacto de alguna manera de lo que está ocurriendo entre los hermanos, porque no es que simplemente ellos están creyendo alguna enseñanza variable. Ellos, al abrazar su vida ahora de continuidad en el Señor por las obras, están desechando a Cristo. Y eso es lo que Pablo ha venido argumentando.
En esta sección en particular, vemos uno de los argumentos más grandes que presenta el apóstol, de nuevo, para defender que la salvación ha venido solamente por la fe y no por la ley ni por las obras de su ley. ¿Y qué hace el apóstol ahora? Está llamando de nuevo a un gran hombre de la historia de Israel, al patriarca, ¿cierto? Al padre de Israel. Lo está llamando a colación para mostrar cómo fue que Dios quiso relacionarse con él y entonces extender a todos los creyentes luego de él la promesa y la salvación por medio de Jesús. ¿Ok? ¿Me sigue hasta ahí? Perfecto. Entonces lo que vamos a ver hoy día, hermanos, es este argumento. Pero para entender este argumento tenemos que entrar de lleno en algo que nos va a tomar bastante tiempo hoy día, pero es necesario para comprender la solidez del argumento del Pablo. Y eso es lo que se refiere a la instauración de un pacto. ¿Ya? Gálatas 3, 15 y 16, Pablo parte diciendo así: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia, no dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. ¿Qué está mostrando Pablo? ¿Cuál es el argumento que está presentando? Él está diciendo ahora que el pacto es superior a la ley. La ley no ha venido a contrarrestar el pacto, al contrario, lo que el pacto ha establecido es superior y corre por otro carril diferente. Pero eso nos lleva a una pregunta importante. Primero, ¿a qué pacto se está refiriendo Pablo en esta sección? Y en segundo lugar, ¿qué es un pacto? El pacto del cual Pablo está hablando es el pacto abrahámico. Y antes de que veamos todo este detalle del pacto de Dios con Abraham, tenemos que entender qué es un pacto. Nosotros, de alguna manera, tenemos en nuestro contexto evangélico la palabra pacto. Alguno quizás se acordará de alguna canción, ¿o no? Y es una palabra que lamentablemente se mal usa hoy en día al extremo de que en algunos lugares se enseña que tú tienes que venir a pactar con Dios. Pero el pacto es algo profundo y es muy importante, sobre todo para la forma en que hacemos teología y entonces cómo conocemos a Dios. La palabra pacto, hermanos, aparece por primera vez en Génesis 6, 18 y viene de la palabra hebrea berit. Esta se puede traducir literalmente como un acuerdo entre dos personas. El diccionario bíblico Certeza nos dice que el pacto se refiere generalmente a un acto o un rito establecido, de establecer un pacto y también al contrato formal entre dos socios. Samuel Renihan, en su libro El misterio de Cristo, su pacto y su reino, nos habla de esta manera respecto a los pactos. Él dice: los pactos no son acuerdos naturales, implican una distribución de beneficios, ya sean prometidos libremente o condicionados por alguna acción, que de otra manera no estarían disponibles a la criatura. Los pactos incluyen obligaciones que van más allá de aquellos que se requieren naturalmente, como los mandatos respecto a los árboles en Edén, el mandato de la circuncisión o el del bautismo. Los pactos son arreglos provistos por Dios que van más allá de la relación natural entre el Creador y la criatura. Puesto que los pactos no son arreglos naturales, la naturaleza y los detalles específicos de cualquier pacto dado no son más ni menos de lo que Dios los hace ser. Las partes del pacto y sus respectivas obligaciones están limitadas a lo que Dios ha instituido. Y quisiera mostrarles también lo que dice nuestra confesión de fe respecto a los pactos. En el capítulo 7, en el párrafo 1, dice lo siguiente: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia a su Creador, éstas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. ¿Qué quiero decir con todo esto, hermanos? Si parafraseamos, podríamos decir en términos bíblicos que un pacto es lo siguiente:
es un acuerdo formal y vinculante entre Dios y el hombre, donde se establecen condiciones, promesas, bendiciones y sanciones. Ahora, los pactos, hermanos, son importantes porque, como bien nos dice Samuel Renihan, los pactos nacen de la libre voluntad de Dios. Si uno mira la naturaleza, como bien lo dice Pablo en los primeros capítulos de Romanos, se da cuenta que hay un Dios. La naturaleza testifica de un creador inteligente. Hay alguien que ha dado vida, que ha puesto orden, que ha ajustado las cosas para que existan. Y ese Dios ha puesto en nosotros una ley que se llama ley moral, que está en el corazón, que de alguna manera limita nuestro actuar y nos lleva a conocer que hay un Dios. Pero los pactos son diferentes. La ley moral actúa para todos los seres humanos, pero el pacto es una forma particular en la que Dios ha determinado relacionarse con ciertas personas. El pacto introduce entonces, hermanos, mandamientos, obligaciones y promesas explícitos dados a una persona o a las personas que Él representa y que tienen un propósito particular. Los pactos son importantes entonces porque no vienen de la relación natural del ser humano. Los pactos determinan el cómo Dios ha de relacionarse con su pueblo. Esto, en términos teológicos, se llama la teología pactual y es muy relevante por las implicaciones que tiene para la vida, ¿ya? Por eso es importante que nosotros hoy día hablemos de los pactos. De esto hay implicaciones importantes de lo que acabamos de ver, como por ejemplo lo siguiente: el ser humano no puede buscar un pacto de su propia voluntad para con Dios, ni obligarle con nada. Es decir, toda aquella pseudoteología espiritual que invita a los creyentes a pactar tiene una base deficiente, hermanos, y por lo tanto no es ni bíblica ni aprobada por Dios. Quizá usted lo ha visto. Pacta tu auto, pacta tu devoción, pacta las llaves de lo que sea. Pero esa forma en que se le ha enseñado al hombre que debe ofrecer algo a Dios a cambio de alguna promesa no es ni bíblica ni está en ningún lugar amparada por la Biblia. No es el hombre quien establece el pacto, es Dios quien misericordiosamente se acerca al hombre y pone un pacto delante de él bajo sus términos y sus condiciones. Esa es una de las primeras implicaciones que tiene la visión de los pactos. Otra implicación importante es la comprensión de que en los pactos es Dios quien establece el marco en el cual opera el pacto. Es decir, Él establece las condiciones y estas no son negociables con el hombre. No hay ningún pacto de los que vemos en la Escritura en la cual el hombre venga y renegocie las condiciones del pacto. Muy por el contrario, Dios viene, establece las condiciones, entrega una promesa, explica las sanciones y el hombre debe andar en ese camino. Esas son las condiciones de un pacto. Ahora, ¿por qué Pablo está citando el pacto abrahámico? Esto es muy relevante para la vida de la iglesia. El pacto con Abraham, hermanos, nace como todos los otros pactos. Es una expresión de la bondad de Dios para con los hombres y en este caso de manera particular con Abraham, un hombre que era de la tierra de Ur de los Caldeos, a quien Dios por su misericordia y sin que se nos explique ningún detalle adicional, decide llamar para establecer una relación con él. Pero no solo con él, sino también con su descendencia, porque hay algo muy importante que Dios quiere hacer. Este pacto es mostrado por primera vez en Génesis 12, versículos 1 al 4 y el versículo 7. Y dice así: y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra.
Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Esta es la primera vez que vemos en Génesis el establecimiento del pacto con Abraham. Antes de él teníamos un pacto que fue promulgado entre Dios y Noé y con toda la humanidad. Ese pacto fue que ya no vendría destrucción de nuevo por medio de un diluvio, ¿se acuerdan? La señal de ese pacto fue el arco iris, ¿cierto? Y antes de eso hay un pacto que está implícito, que es el pacto de obras, pero no vamos a hablar de eso. Si quiere entender o articular este conocimiento del pacto, le invito a que pueda tomar el módulo del seminario. Pero hoy día estamos viendo el pacto con Abraham. Entonces se nos muestra en Génesis 12, se nos reafirma en otras partes de Génesis, y este pacto tiene dos ampliaciones importantes, una en Génesis 15 y una en Génesis 17. Y me gustaría leerles un poco lo que dice para que entendamos cuál es el contenido de este pacto con Abraham. En Génesis 15, versículos 1 al 7 dice así: después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, y tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham: he aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Lo llevó afuera y le dijo: ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Y le dijo: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. El Señor nos muestra en Génesis 15 una ampliación, más detalle de este pacto que había establecido con Abraham. Pero hay otro texto más que nos vuelve a mostrar de nuevo con mayor profundidad el tenor de este pacto. Y eso es en Génesis 17. Dice así: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: en cuanto a mí, he aquí, mi pacto es contigo. Y serás padre de multitud de naciones, y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré tu Dios. Dijo además Dios a Abraham: tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero, que no sea de tu descendencia, ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa, o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. Mas el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. Entonces Dios dijo a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre, y la bendeciré. Y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a un hombre de 100 años le nacerá un hijo, y Sara, que tiene 90 años, concebirá. Y dijo Abraham a Dios: ojalá que Ismael viva delante de ti.
Pero Dios dijo, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo, y le pondrás el nombre de Isaac, y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. Y en cuanto a Ismael, te he oído. He aquí, yo lo bendeciré y lo haré fecundo y multiplicaré en gran manera. Engendrará a 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el cual Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Este pacto es configurado y es explicado en estos 3 textos, pero también es reafirmado en Génesis 13. Por ejemplo, Dios reafirma la posesión de la tierra y lo grande que sería la descendencia de Abraham. En Génesis 18, Dios vuelve a reafirmar la gran descendencia de Abraham y la bendición de las naciones. En Génesis 22, Dios reafirma de nuevo la gran descendencia de Abraham y dice que lo bendecirá y la bendición de él alcanzará a todas las familias de la tierra. Ahora, ¿qué nos dice este pacto y por qué es importante mirarlo? Yo les había comentado que los pactos tienen condiciones, es decir, obligaciones entregadas por Dios. Tienen promesas y también tienen sanciones. Y esto nos muestra toda esta articulación de los textos que leímos. ¿Cuáles son las condiciones del pacto? Abraham debía creer la promesa de Dios. Esa es una gran condición. Otra es que él le da una señal, así como con Noé había establecido el arco en las nubes, ¿cierto? Que es el arco iris. Abraham le dice, la señal del pacto va a ser la circuncisión. Todo aquel que se circuncide entonces estará dentro del pacto. ¿Cuáles son las promesas? Las promesas se explican en 2 niveles, en un nivel terrenal y en un nivel escatológico. Y precisamente por esto es importante el pacto de Abraham que Pablo está citando. En un nivel terrenal, Dios le promete a Abraham que haría de él una nación grande. Dice que lo bendeciría en riquezas y prosperidad. Engrandecería su nombre. El nombre de Abraham iba a ser conocido. Bendeciría a los que le bendigan y maldeciría a los que le maldigan. También le entrega por posesión la tierra prometida, una tierra física llamada Canaán. También Dios le promete que iba a sacar de su descendencia, del hijo de Sara, reyes y pueblos de su linaje, el que iba a ampliar el alcance de su pacto a las generaciones que iban a venir después de él. Dios no solo establece el pacto con Abraham, también con Isaac y con Jacob y con el pueblo que iba a venir de ellos, ¿ya? Esas son las promesas en términos terrenales. Pero hay algo importante en esto, que hay promesas también de tenor espiritual o más bien escatológico. Una de ellas es que habría bendición para todas las familias de la tierra. También se nos dice que iba a haber justificación por la fe. De hecho, eso es parte de lo que Pablo está argumentando. También se nos habla de una simiente particular, una simiente especial, que es, Pablo lo dice, Cristo el Señor. Y también se nos dice que la ampliación o el alcance de este pacto iba a llegar no solamente al Israel de la genealogía, es decir, por la sangre, sino al Israel espiritual, es decir, al pueblo de la fe. Ese pueblo de la fe iba a ser el pueblo de Dios. ¿Cuál es la sanción del pacto? Hay una sanción que es solamente física, no espiritual. Y esa sanción física es la exclusión física, política de aquellos que no se circuncidaran. Es decir, ellos iban a ser excluidos del pueblo de Israel. Hermanos, ¿por qué es importante mirar el pacto abrahámico? En primer lugar, porque nos entrega la primicia de que la salvación viene por la fe y no por el cumplimiento de las obras de la ley. Esa es la primero que se nos dice. A Abraham en Génesis 15, 6 se le demanda creer a la promesa de Dios. Abraham cree esa promesa, le es contada por justicia y viene entonces a ser considerado como el cumplimiento del pacto por parte de Abraham. Por lo menos la mitad, ¿cierto? Que era el aspecto de la fe. Lo siguiente viene por la inclusión de la circuncisión en su descendencia. Entonces el pacto de Abraham es importante porque nos muestra que la salvación viene por la fe.
este es uno de los argumentos que Pablo está mostrando a los hermanos en la región de Galacia. Él les está enseñando que Abraham, este gran hombre israelita conocido, aquel del cual emanó la descendencia, donde luego vinieron las leyes, él no fue justificado por su obediencia en términos del cumplimiento de las leyes, sino por la fe. Eso es lo que Pablo está argumentando. Romanos 4, del 1 al 4, Pablo dice, ¿qué diremos entonces que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. El argumento de Romanos es paralelo al argumento de Gálatas. Pablo siempre ha testificado en su exposición que la salvación viene por la fe y presenta ahora a Abraham y al pacto como una muestra de aquello. Eso es lo que Pablo está haciendo, ¿ok? En segundo lugar, también nos muestra este pacto que será la simiente de Abraham, de donde vendría el Mesías prometido, es decir, Cristo. En Génesis 3:15 se promete una simiente de la mujer, pero es genérico. Se nos dice va a venir un hijo del hombre, de la mujer particularmente, ¿cierto? Que va a liquidar la obra del enemigo. Ese es el golpe en la cabeza a la serpiente. Pero hasta ese punto no hay revelación de dónde va a venir esta simiente. Solo sabemos que va a venir. El pacto con Noé no nos entrega revelación respecto a eso, solo nos hace ver que hay una familia ahora que invocó el nombre del Señor, a la cual Dios llamó, de la cual va a venir una repoblación en la tierra. Pero el pacto de Abraham nos entrega luz ahora, porque nos dice ahora que esa simiente prometida en Génesis 3:15 va a venir, ya sabemos de dónde. ¿De dónde? De la simiente de Abraham, ¿cierto? Eso es lo que dice Génesis en los pactos mostrados, en la reafirmación de los pactos mostrados a Abraham. Ahora quiero hacer un paréntesis importante cuando miramos este pacto y quiero citar de nuevo a Renihan, porque él nos habla lo siguiente respecto al pacto abrahámico y al Salvador. Él nos dice así: en la familia de Abraham, cuya herencia es Canaán, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Eso es parte de la promesa del pacto, ¿no? El misterio de Cristo se desplegará en este lugar entre este pueblo. Israel es la matriz del misterio de Cristo. Y es ahí donde precisamente nació el Salvador, ¿o no? ¿No nació en la tierra que antes era Canaán, de la descendencia de Abraham, del pueblo de Israel? Sí, ese cumplimiento está. Pero él también nos dice, esta promesa tiene que ser tratada cuidadosamente. Dios pactó el nacimiento del Mesías con Abraham. Esto es primeramente una promesa por conexión, por nacimiento, una conexión según la carne. En otras palabras, este pacto provee un descendiente que bendecirá, pero no provee una relación con ese descendiente más allá de una genealogía común. El descendiente proveerá la bendición y el disfrute de esa bendición dependerá de nuestra relación con ese descendiente, no con Abraham. Eso es lo que Samuel Renihan está diciendo. Y es importante aclarar, porque esto debiera echar por tierra toda suerte de dispensacionalismo y de mirada de que Israel es entonces un pueblo especial y bendecido por Dios como para traer de alguna manera salvación al pueblo del Señor. Eso es parte de las implicaciones de la teología pactual. Renihan nos está diciendo que es cierto, el pacto estableció la simiente que iba a venir a través del pueblo de Abraham. Pero la salvación no viene por relacionarse en la sangre con ese pueblo. Viene por relacionarse en la fe con la simiente prometida a través de ese pueblo. ¿Me entiendes hasta acá?
Eso es súper importante para nosotros el día de hoy y de hecho arma parte de lo que es la teología del pacto y nos pone en una correcta disposición. Esto es lo que Pablo de alguna manera está argumentando de cara a los Gálatas. Recuerden que los opositores a Pablo habían llegado a la región de Galacia para decirles que la verdadera fe no bastaba solo con creer en Jesús, sino que había que abrazar esa herencia del cumplimiento de las obras que venía ¿de quién? De Abraham. Los detractores de Pablo les estaban diciendo para que ustedes realmente sean descendientes de Abraham y alcancen la promesa de la heredad y la salvación, tienen que cumplir las obras de la ley. Pero Pablo nos está mostrando que es la relación con el Salvador lo que trae el cumplimiento de la promesa. ¿Ok? Perfecto, bien. Yo sé que es un poco complejo, lo escribí para que ustedes después en el bosquejo lo puedan estudiar, ¿ya? Pero es importante. Ahora, hay algo que yo no les mencioné a propósito y que es muy relevante en el argumento de Pablo, y esto es la forma en que el pacto abrahámico es confirmado. Yo les mostré cómo Dios amplió y mencionó el pacto. Le dijo, haz esto y yo te prometo aquello, ¿cierto? Pero no vimos el aspecto de la consumación. Y eso es importante, ¿no? Porque cuando usted va a firmar de alguna manera un contrato o algo legal, ¿qué se demanda? Que haya una ceremonia formal, ¿o no? O usted va al banco y dice, aquí tengo la plata, ¿cierto? Ahí está la casa, nos vemos, usted sabe que es mía, yo sé que es mía, no, y se termina. No, ¿cierto? Hay un acuerdo formal, hay papeles que se firman, hay testigos, ¿cierto? Hay todo un sistema armado para dejar en claro la veracidad de ese pacto. Esa formalidad también se mencionaba en el Antiguo Testamento, en el establecimiento de los pactos. Y eso se nos muestra en Génesis 15, del 8 al 19. Y dice así, y él le dijo, oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Él le respondió, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Y él le trajo todos estos y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra. Mas no partió las aves, y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham, y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y he aquí, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Este es uno de los textos más hermosos que hay en la Escritura. Es una evidencia del compromiso de Dios con su plan redentor y viene a ser también una muestra muy importante de la paciencia y el amor de Dios para con su pueblo. ¿Qué nos dice el texto? En la época de Abraham era común que cuando la gente pactaba, ¿cierto? No tenían notarías como las tenemos hoy día, no había un sistema jurídico, no habían computadores donde se subieron documentos en línea y todos supieran lo que había pasado. Los pactos se sellaban frente a testigos y lo que hacía la gente era precisamente este ritual. Traían algún animal, lo partían por la mitad, ponían las mitades frentes y los dos pactantes caminaban por en medio. De alguna manera ellos decían, si rompo el pacto, que me suceda como este animal. Es decir, había un acuerdo formal. No bastaban las palabras, había que evidenciarlo ante testigos y ellos se exponían literalmente a recibir la muerte si quebrantaban el pacto. Esa era la costumbre en aquellos tiempos. Entonces lo que Génesis 15 nos muestra es tremendo, porque la figura que vemos cuando el pacto se sella es que solamente uno de los pactantes pasa en medio.
y ese es Dios. Esto es maravilloso, hermanos, porque nos muestra de alguna manera la seguridad del cumplimiento del pacto y la promesa de Dios. La parte falible, Abraham, en su humanidad, es quitada del sello del pacto. Dios está anunciando ahí, yo cumpliré mi pacto. Hermano, eso es maravilloso. Si la promesa hubiera dependido de la fidelidad de Abraham, él hubiera fallado, porque quebrantó parte de su compromiso al meterse con la sierva de su esposa. Y este pacto es fundamental, porque lo que Dios había prometido era la simiente que iba a traer redención. Ese es Jesús. Génesis 3:15 es reafirmado en el pacto de Abraham. Y lo que Dios hace es literalmente afirmar ese cumplimiento. No hay forma en que el ser humano pudiera romper el compromiso de Dios de salvar. Eso es lo que Pablo tiene en la mente cuando está exponiendo delante de los Gálatas la insensatez y la necedad de caminar tras las obras. ¿Se entiende hasta acá? Perfecto. Pablo también menciona algo importante. Pablo menciona entonces la aparición de la ley. Pablo sigue su argumento después de hablar solo 2 versículos y exponer la necesidad del pacto y cómo la ley no quebraba el pacto. Luego él pasa a decir cuándo vino la ley. Y él dice: lo que digo es esto: la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. La primera parte del argumento de Pablo fue respecto al pacto, pero la segunda parte de su argumento tiene que ver ahora con la aparición de la ley. ¿Y qué nos dice Pablo? Que era imposible que Abraham hubiera ganado o cumplido este pacto por el guardar las obras de la ley. ¿Por qué? Porque las obras de la ley vinieron hasta más de 400 años después de que ese pacto se había promulgado y ratificado y había sido sellado. Eso es lo que nos está diciendo. Por lo tanto, ¿acaso la aparición de la ley modificó o invalidó el pacto hecho con Abraham? No, de ninguna manera. Él ya había firmado el pacto y el cumplimiento del pacto. La ley a la que se refiere el apóstol Pablo no es la ley moral. Es la ley, ¿cierto?, ceremonial, es la ley judicial, es lo que abarca el lavamiento de las manos, ¿cierto?, la circuncisión y otros aspectos de la ley. Es lo que algunos llaman la ley mosaica. Pablo, entonces, hermanos, continúa su argumento diciendo que esta ley no puede anular la promesa, puesto que esta en la ley no existía cuando el pacto había sido ratificado. ¿Me siguen o no? Pablo lo que está haciendo es poner de nuevo en los Gálatas la mente de cómo la promesa de salvación estuvo presente y ratificada antes incluso que la ley externa estuviera manifestada, o esta ley mosaica. Ese es el argumento. Entonces, hermanos, el pacto y sus promesas han de cumplirse por la fe. Y su propósito es tanto proveer al Salvador como mostrar la evidencia del cumplimiento de éste en la persona de Cristo. El propósito de la ley, entonces, como Pablo lo explica, no es traer salvación. Lo que Pablo va a hacer ahora y en lo que vamos a ver es que Pablo explica cómo la ley tiene un propósito distinto al pacto. El pacto fue establecido para la salvación, pero la ley, hermanos, jamás fue establecida para traer al hombre a salvación. El rol de la ley no es dar salvación. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Dónde lo vemos nosotros? Bueno, él sigue mencionando, y de hecho lo dice de manera explícita. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no es de una parte solamente, ya que Dios es uno. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen.
Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora ha venido la fe. Ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, puesto que sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Y ahí es cuando Pablo dice, no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, porque todos somos uno en Cristo, ¿cierto? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo en esto? Pablo nos está aclarando primero el propósito por el cual fue dada la ley. ¿Para qué fue dada la ley? Él dice, fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Y qué quiere decir con eso, Pablo? Pablo está diciendo que la introducción de la ley fue una forma de amplificar nuestra visión respecto al estado de nuestro corazón. ¿Qué hace la ley? Te muestra con mayor claridad lo grandemente pecador que eres. Ese es el propósito de la ley. Sin la ley no hay claridad de lo pecadores que somos. Ese es su fin, su propósito. Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene, ¿qué viene, hermanos? El conocimiento del pecado. Eso es lo que está diciendo Pablo. El propósito de la ley fue mostrarnos cuán grandemente pecadores somos. ¿Por qué? Porque sin conocimiento de pecado, entonces no hay forma de mirar a un Salvador. Eso es lo que la ley está haciendo. Ahora, esto resalta algo importante, y es que vuelve a mirar al pacto. Porque si el hombre no es capaz en sus propios medios de cumplir la ley, ni el propósito de la ley es traer salvación, estamos perdidos. Salvo que miremos a uno a quien se le prometió la potestad de bendecir a todas las familias de la tierra. Ese es Jesús. Eso es lo que Pablo está presentando, ¿cierto? Entonces, una vez que el hombre ha visto su propia miseria, ¿qué camino tiene? Pablo lo dice, ese camino es Cristo. Es la simiente del pacto a quien se le prometió poder entregar bendición a todas las familias de la tierra. Y es solo allí donde el hombre puede hallar esperanza. El evangelista bien escribió en Juan 1:17, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Otra cosa que la ley nos enseña, o que Pablo nos muestra en esto, es que la ley no puede dar vidas. Él lo dice explícitamente. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? No, no es contraria. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero todo el contexto y lo que Pablo ha venido diciendo antes es que a Abraham no se le contó la justicia como las obras que él hizo, sino la fe. Él creyó. De hecho, eso es parte de la demanda del pacto, que él debía creer. ¿Y qué hizo Abraham? Creyó. En sus obras falló, pero él aún así tuvo fe. Y por esa fe, ¿cierto? Entonces se le contó por justicia. Hermanos, la Escritura expone claramente lo pecadores que somos. ¿Para qué? Para que todos los que pecamos por la ley podamos abrazar en la fe a Jesucristo, aquel que ha alcanzado la promesa, y entonces podamos recibir de Él la bendición y la salvación. Otro aspecto que nos muestra Pablo de esto, que tiene que ver con el uso de la ley, es algo que ya habíamos mencionado, es el uso pedagógico de la ley. ¿Por qué pedagógico? Porque esta ley, dice Pablo, ha venido a ser un ayo, un guía, un curador, alguien que nos acompaña. ¿Para qué? Para empujarnos a la única fuente de salvación. Y ese es Jesús. ¿Cómo operó la ley entonces? Hermanos, la ley fue un ayo, un guía, nos condujo a Cristo. Esto no significa, hermanos, que la ley nos revela a Jesús, sino que empuja a los hombres de fe a esperar y aguardar el Mesías. ¿Por qué? Porque la conexión es
que a Abraham se le promete y se da claridad que de su descendencia va a venir el Mesías. Y la obra del Mesías era romper de una vez y para siempre la obra del enemigo que había hecho caer la creación especial de Dios. Esta no es una suerte de venganza solamente contra una persona. Esa redención que se dicta en Génesis 3:15 tiene que ver con romper al enemigo, pero también las obras del enemigo. ¿Se acuerdan cuando Jesús estuvo predicando y los discípulos de Juan le fueron a preguntar, oye, dice Juan, si eres tú el Mesías? Y él le dice, oye, dile lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Que los cojos andan, los ciegos reciben la vista, ¿cierto? Y a los pobres les he anunciado el evangelio del reino. Hay liberación de las cadenas del enemigo. Esa es la obra del Mesías. Eso es la extensión de esa promesa dada en Génesis 3:15. Por lo tanto, ¿qué hace la ley? Nos muestra que somos pecadores y nos empuja a mirar al Salvador por la salvación que se consumará en la gloria, pero también por la redención que aplica hoy día. Como Pablo lo dice, el pecado ya no se enseñoreará de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ahora hay otro Señor que tiene dominio de nosotros y ese es Jesús. ¿Amén? Bien. Bien, hermanos. Perfecto. Entonces Pablo nos está hablando del uso pedagógico de la ley, ¿cierto? Y todo esto que les he mencionado, hermanos, es el argumento que Pablo está presentando a los Gálatas. Lejos de lo que sus detractores planteaban a los hermanos de Galacia, la ley y sus obras no son un medio para heredar la promesa hecha a la simiente de Abraham, sino más bien un ayo para amplificar nuestro pecado y arrojarnos a nuestra única esperanza, que es Jesús, nuestro Salvador. La conclusión del apóstol Pablo es realmente contundente de cara a los hermanos de Galacia. Gálatas 3:29 dice, y si sois de Cristo, entonces sois descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Escuche esto. La promesa del pacto abrahámico es ¿para quién? No para las simientes, no necesariamente para los descendientes según la carne. Eso es lo que Pablo está diciendo. Él clarifica, la promesa del pacto es para la simiente. Una simiente, a la cual no solo se le iba a entregar un dominio terrenal, sino un dominio, como yo les decía, escatológico. Al Señor se le entrega el dominio sobre toda la tierra, no solo sobre Canaán. Se le habla de una herencia espiritual, una posesión eterna. Eso es lo que es entregado a Jesús. Por lo tanto, la promesa es a esa simiente. ¿Cuál es la conclusión de eso? Lo que sigue, o la implicación. Que si nosotros somos de Él, de esa simiente, es decir, si estamos unidos a Él, entonces por consecuencia nos volvemos juntamente con Él herederos. No de una herencia terrenal como la que ganó la descendencia temprana de Abraham, sino de una herencia escatológica, espiritual. Por eso somos bendecidos y por eso tenemos herencia juntamente con Jesús. ¿Cuál es nuestra herencia? Nuestra herencia es la salvación y la gloria de vivir con nuestro Salvador que tiene dominio sobre todo para siempre. Eso, hermanos, es una buena noticia. No es la excelencia del comportamiento, no es la perfección en la piedad, no es lo riguroso de nuestra devoción lo que compra el favor de Dios y la heredad, hermanos. Es la fe en Cristo lo que nos posiciona como verdaderos hijos de Dios y entonces herederos según la promesa. Esto mismo lo peleó Jesús. Cuando Él se presentó y le dijo a los judíos, a los fariseos, ustedes piensan que por ser descendientes de Abraham tienen entonces la promesa y la bendición de la vida eterna, pero ustedes no son verdaderos descendientes. ¿Por qué? Porque la descendencia se gana por la fe, o nos es entregada por la fe, no por la sangre. Ahora, hermanos, que hemos visto el rol del pacto y el rol de la ley, podemos ver con mayor claridad el argumento del apóstol Pablo para con los Gálatas. La salvación y sus beneficios han sido heredados por la fe, no por las obras de la ley. El pacto corre por un carril para dar salvación y la ley corre por otro carril con un fin diferente, que es guiarnos a aquel que cumple, a quien se le da la promesa de este pacto, que es Jesús. ¿Sí? Maravilloso. Bien. Para finalizar,
La última sección del texto que leímos hoy día nos habla de esta herencia mejor que hemos recibido. Pablo dice, digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? El argumento es sencillo en este texto. Antes de que llegara la luz del Evangelio, todo ser humano estaba sujeto a la ley y no tenía ninguna posibilidad de salvarse por las obras o por la obediencia a esta ley, sino que la fe era el camino, ¿cierto? En esta forma de vida los hombres eran, por un extremo, absolutamente irreligiosos, es decir, completamente apartados de la vida de Dios, ateos, confesionales, paganos, o eran religiosos que vivían tratando de ganar el favor de Dios con sus obras. Aunque están en extremos diferentes, el fin de estos dos es el mismo: condenación y perdición eterna. La irreligiosidad como la religiosidad conducen a un solo camino, que es perdición eterna. ¿Qué está diciendo Pablo entonces? Pero cuando vino la plenitud del tiempo de Dios, se nos reveló a alguien. ¿A quién? A Jesús. Se nos reveló a Jesús y la obra de redención ahora nos alcanzó. Entonces la carga y el castigo del incumplimiento de la ley fue quitado de nosotros. Gloria a Dios por eso, hermanos. Pero no ocurrió solamente eso. No solamente la carga del pecado fue quitada de nosotros, sino que además, y es lo que dice Pablo, la bendición de esta promesa, fuimos hechos hijos de Dios. Jesús, la simiente prometida en Génesis 3:15, impartió bendición a las familias de la tierra y particularmente le impartió a los Gálatas que habían llegado a creer. Eso generó un cambio sustancial en ellos, no solo de creencias, no vino solo un cambio externo, no fue solamente dejar de hacer cosas paganas y ahora comenzar a hacer cosas religiosas, vino un cambio profundo y real en su naturaleza como producto o como resultado de la fe en Jesús. ¿Qué tiene que ver esto con el argumento de Pablo? El argumento de Pablo no tiene que ver con un simple juego de palabras o conceptos. Pablo está argumentando la necedad de tratar de vivir por las obras, porque el trasfondo realmente importa, hermanos. Tal como él lo presenta al inicio de su carta a los Gálatas, el dejar la fe implica abandonar a Jesucristo y eso tiene consecuencias de perdición eterna. El pensamiento esencial de Pablo es este: antes seguíamos por nuestros medios las obras de la ley e intentábamos agradar a Dios por aquellas. Eso es el cumplimiento de la ley. Pero antes de la revelación de Jesucristo, de alguna manera el hombre buscaba la aprobación de Dios, de manera necia y sin resultados, sin duda, porque no hay forma en que pueda agradar a Dios por sus propios medios. Y aunque el esclavo, si queremos mirarlo humanamente, hermanos, aunque el esclavo pudiera en alguna manera llegar a ser apreciado por su esfuerzo, aunque pudiera estar ese escenario, jamás podría llegar a ser amado como hijo. Y eso es el argumento que está presentando Pablo hacia el final respecto a la bendición que se obtiene por medio de la fe y no seguir las obras. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Hermanos, somos amados hoy día por lo que somos, no por lo que hacemos. Tú eres amado por Dios por lo que tú eres, no por lo que haces para Dios. Hermanos, este es el argumento que presenta Pablo. ¿Acaso quieren volver a ser
de alguna manera, si es que fuera posible, apreciado por sus obras y abandonar entonces lo que significa ser amados como hijos, porque esa es la necesidad de los Gálatas. Poniéndose y caminando sobre las obras de la ley, impulsándose en su cumplimiento, ellos están abandonando a Jesucristo que lo llamó, están abandonando la gracia y están abandonando la adopción para llegar a ser un simple siervo que por lo demás no puede alcanzar salvación, porque no es el propósito de la ley. Esa es la necesidad de seguir las obras de la ley. ¿Nos damos cuenta lo insensato que es esto? La bendición impartida por Cristo ha sido ampliamente mejor que cualquier cumplimiento externo de la ley. Pablo concluye con esta verdad, hermanos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. La obra de redención en Cristo tiene un alcance mucho más profundo que cualquier obediencia humana, aunque llegase a ser perfecta para nosotros. Y esto nos habla de la gracia de Dios. Hermanos, para finalizar, ¿qué pasa en tu corazón cuando ves esto? ¿No te lleva a mirar la gracia del Salvador? En vez de apartarte a una vida irreligiosa, o por el contrario, tratar de ganar con tus buenas obras y tu rectitud y tu aparente piedad aquello que Dios no quiso entregar a los hombres por nuestras fuerzas. El mirar todo esto, hermanos, debiera hacernos reflexionar sobre algo muy particular, y es el compromiso que Dios tiene con salvar. Por eso es que nosotros proclamamos, como lo dice nuestra confesión, que la fe no puede perderse. No puede haber perdición para el escogido de Dios porque no ganó Él esa salvación. El compromiso del pacto de traer esta simiente y que esta simiente entonces se le entregara la potestad de bendecir estuvo en Dios mismo. Él es garante y consumador de este pacto y nos entregó a Jesús, nuestro Salvador, para que le miráramos a Él. Hermanos, deberíamos arrepentirnos de nuestra falta de fe en la fidelidad del Señor. Yo me pregunto cuánto o cuántas veces no damos pasos a lo que Dios demanda de nosotros por causa de nuestra incredulidad. Dudamos de la firmeza de Dios en cumplir aquello que ha prometido. Tememos obrar en aquello que Dios demanda de nosotros porque parece que no es una promesa tan firme. Pero la Escritura nos muestra precisamente todo lo contrario. Él es fiel. Él es poderoso para cumplir. Y a pesar de nosotros, Él cumplirá su propósito. Por lo tanto, hermanos, en un sentido, esto debiera hacernos reflexionar y llevarnos a buscar la obediencia al Señor y el disfrute en aquello que Él ha mandado, porque ciertamente Él trae bendición. Por el otro lado, debiéramos examinar cómo nuestro corazón hoy día reacciona a la gracia de Dios. Porque si tu corazón no es movido a una entrega absoluta en virtud de la gracia que Él ya ha derramado, tú deberías examinar profundamente si eres salvo o no. El cristiano no se mueve, hermanos míos, no se mueve ganando la bendición de Dios. El cristiano se mueve en obediencia y gratitud a lo que Él ya hizo por nosotros. Esto fue lo que los apóstoles recién ascendido Jesús dijeron. No podemos callar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos testificaron aún, arriesgando sus propias vidas. Pablo lo dijo, el amor de Cristo me constriñe, sabiendo que si Él se entregó por todos, luego todos vivimos para Él. Eso es el cristianismo, hermanos, y descansamos en la fidelidad del Señor. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar al Señor antes de cantar una última alabanza. Y yo quiero invitarte, hermano, a que puedas reflexionar profundamente respecto a cómo está tu relación con el Señor. Y a que puedas mirar realmente la grandeza de la obra y la fidelidad que Él tiene para contigo. Es solo mediante esa reflexión que podemos ir a un arrepentimiento verdadero, genuino, de verdad. Y ese arrepentimiento
hace que el Espíritu Santo de alguna manera obre en nosotros y nos lleva a ver la grandeza y el amor. De ahí viene la devoción, hermano. No podemos aparentar, no podemos pretender nosotros mismos ser rigurosos, piadosos, fervientes y fieles si no nos mueve la gratitud a la obra del Señor. Es imposible. Amén. Oremos al Señor. Padre,